¿Pueden los santificados decir que alcanzaron la perfección? Solo los que pretenden estar lejos de Cristo, pretenden ser perfectos y sin pecado. Una señora me visitó en la ciudad, me echó los brazos al cuello y me dijo: usted es una hija de Dios, pero yo estoy santificada, yo soy santa. Deseamos que usted se una a nosotros. Busqué mi Biblia y le mostré lo que dice. Entonces le dije: imagine que usted les dijera a sus hijos: ustedes no necesitan guardar los mandamientos de Dios, ustedes son santos. Todo lo que necesitan hacer es decir que aman a Cristo. No es necesario que crean que tienen que hacer algo. Sencillamente digan: amo a mi padre y a mi madre. ¿Cuáles serían los resultados? Si ustedes no están en armonía con la ley de Dios, no hay mucho que investigar. Si su carácter no está en armonía con la ley de Dios, no está en armonía con el cielo. Aún así, ustedes podrían afirmar que son santos y sin pecado. ¿Qué tipo de carácter estamos edificando aquí en la tierra para el cielo? Podemos afirmar que somos santos sin pecado. La Biblia dice: por sus frutos le conoceréis. Que por grandes que sean sus pretensiones de una persona, no son hijos de Dios muchos, por más que pretendan ser santos y perfectos. Conocí a otro hombre en Santa Elena que se jactaba de no haber pecado en 6 años. Y uno de su propio grupo me dijo: no lo invitaré de nuevo a mi casa, es un déspota. Viene a mi casa y dice: tengo tanto derecho en esta casa como tú. Y empieza a darle órdenes a mi esposa en todo. Y exige que ella esté a su servicio. Y este es el mismo hombre que no había cometido un pecado durante 6 años. Quiero que entiendan que lo que alguien pretende ser no es evidencia de un carácter recto. Ahora les digo esto porque donde quiera que se haya formado un pequeño grupo, Satanás tratará constantemente de molestar y distraer a sus miembros. Cuando alguien abandona sus pecados, ¿piensan ustedes que Satanás los dejará tranquilo? Claro que no. Queremos que comprendan plenamente el fundamento de nuestra esperanza. Deseamos que su vida y las acciones de ustedes testifiquen de que son hijos de Dios. Querido amigo y hermano, nuestras acciones más testifican de lo que decimos ser. Por eso Pablo dijo: somos nosotros cartas leídas. No puede ser: yo soy santo, soy perfecto. Y ay de aquel que sea piedra de tropiezo, pesa un ay. Queridos amigos, no hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. ¿De cuánto? De toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Me consagro dejando un día, una vez a la semana y luego no. Es de todos los días, queridos amigos y hermanos. Por eso el camino a Cristo dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primera oración. Tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies para abandonarlos o aceptarlos según sea tu voluntad. Toda la vida tenemos inclinaciones malas que vencer. La eliminación de las manchas de pecado es de toda la vida. No hay un momento donde yo me pueda parar y decir: lo logré. No lo hay. Los que comprendan qué es verdadera santificación serán humildes. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel capítulo 9, versículo 18. Los que experimentan la santificación de que habla la Biblia, manifestarán un espíritu de humildad. Como Moisés, contemplarán la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito.
Queridos amigos, mientras comprendamos qué es santificación, andaremos humildes, no jactándonos de que ya somos santos y que ya somos perfectos, porque esto nos puede hacer caer en la suficiencia propia, en confiar en sí mismos y alejarnos así de Dios y fracasar en las pruebas. Cuanto más cerca de Dios estemos, más débiles e imperfectos, más indignos nos veremos. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Por eso Pablo en Filipenses 3:12 dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Recordemos que Romanos 7 habla de esas luchas que tenía Pablo también. Una lucha contra las malas inclinaciones. Y todos en esta vida, mientras vivamos, vamos a tener esas luchas. No hay en el momento, no habrá una hora, un minuto donde podamos decir, ya lo logré. No lo hay. Eso no es santificación. Decir, no, mañana me entrego por completo a Dios y ya eso es por toda la vida. No, queridos amigos. O ir a la iglesia ya es garantía para mi salvación. Tampoco, queridos amigos. La santificación es una entrega diaria, es una consagración completa, diaria a Dios. Y es de toda la vida. No es intermitente, dejando un día, dejando día. No, es a diario. Daniel es un ejemplo de verdadera santificación para nosotros. El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Llenó su larga vida del noble servicio que rindió a su maestro. Era un hombre muy amado en el cielo. Sin embargo, en lugar de prevalerse de su pureza y santidad, este profeta tan honrado de Dios se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo. No elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Daniel jamás confió en su propia justicia. Jamás. Él se apropió de la justicia de Cristo. Y eso debemos de imitar nosotros. Por eso es que es un ejemplo de verdadera santificación. Él confesó y dijo, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Se identificó con el pueblo. Se identificó como pecador. En Daniel 9:20 dice que él estaba confesando su pecado. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado, por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón. Y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpa de su humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Mientras más comprendamos los pecados que le hicieron sufrir al Hijo de Dios, más indignos ante la vista de un Dios santo. Todos los que están santificados tendrán una experiencia similar. Cuanto más claras sus concepciones de la grandeza, la gloria y la perfección de Cristo, más vívidamente verán su propia debilidad e imperfección. No tendrán ninguna disposición a alardear de un carácter impecable. Lo que parecía correcto y amable en ellos, en contraste con la pureza y la gloria de Cristo, aparecerá solamente como indigno y corruptible. Cuando los hombres se hayan separado de Dios y tienen conceptos muy vagos de Cristo, entonces dicen, soy sin pecado, estoy santificado. Todos los que están lejos de Cristo son los que pretenden decir que son santos y sin pecado. Muchos han tomado la posición de que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno.
Hay un constante peligro de caer en pecado, porque Cristo nos ha amonestado a velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad del yo, no nos confiaremos en nosotros mismos ni seremos indiferentes al peligro, sino que sentiremos la necesidad de acudir a la fuente de nuestra fortaleza, Jesús nuestra. Cuando el conflicto de la vida termine, cuando la armadura sea depositada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y solo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. La verdadera santificación no llevará a ningún ser humano a pronunciarse santo, sin pecado y perfecto. Deja que el Señor proclame la verdad de tu carácter. Solo cuando podemos decir que estaremos salvos y sin pecado, en la glorificación, y todo lo corruptible se haya vestido de incorruptible. Cuando el rito de la vida termine, cuando la armadura sea depositada a los pies de Jesús, cuando los santos sean glorificados, solo en la glorificación se podrá afirmar de que somos santos y sin pecado. No ahora debemos de jactarnos que ya hemos alcanzado la santidad, la perfección. Solamente se nos dice en la glorificación. Escriban los ángeles la historia de las santas contiendas y conflictos del pueblo de Dios y registren sus oraciones y lágrimas. Pero no sea Dios deshonrado por la declaración hecha por labios humanos. No tengo pecado, soy santo. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas que no podían referirse. Y aún así, su modesta declaración es: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Cuando decimos que somos santos, sin pecado, deshonramos a Dios. No podemos decir, yo no tengo pecado, hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a la semejanza de su cuerpo divino. Muchos han tomado la posición de que no pueden pecar, porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno. Hay un constante peligro de caer en pecado, porque Cristo nos ha amonestado a velar y a orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad del yo, no nos confiaremos en nosotros mismos, ni seremos indiferentes al peligro, sino que sentiremos la necesidad de acudir a la fuente de nuestra fortaleza, Jesús, nuestra justicia. Hasta que este cuerpo vil, o sea, este cuerpo pecaminoso, este cuerpo corrupto, sea cambiado y transformado a la semejanza de cuerpo divino. Ahí recién podemos decir, yo estoy sin pecado, soy santo. Muchos han tomado la posición de que no pueden pecar porque están santificados, pero la pluma inspirada nos dice que esta es una trampa engañosa. Nada, decir yo soy santo, ya no puedo cometer pecado. Así muchos caen en la suficiencia propia y en vez de apropiarse de los méritos de Cristo, caen en las trampas de Satanás. ¿Debido a qué? Debido a que tengo una naturaleza pecaminosa. Nunca se dijo de que los profetas, apóstoles, pusieron su propia confianza en la carne. Ellos pusieron su propia confianza en la justicia de Cristo. ¿Por qué hay tantos que pretenden ser santos y sin pecado? Pues porque están muy lejos de Cristo. Yo nunca me he atrevido a pretender algo semejante. Desde que tengo 14 años, una vez que conocí la voluntad de Dios, he estado dispuesta a hacerla. Ustedes nunca me han oído decir que yo no tengo pecado. Los que logran percibir el gran amor y el exaltado carácter de Cristo Jesús, que era santo y noble y cuya estela llenó el templo, nunca dirán que son santos. Sin embargo, cada año nos encontramos con personas que dicen tales cosas y mucho más. En cada año, en cada tiempo, siempre ha habido personas que pretenden estar santos y sin pecado, de que ya alcanzaron la perfección. Jamás debemos de caer en esa trampa de la presunción para decir de que estamos santos y sin pecado. Creemos en la santificación bíblica, jamás podemos presumir tales cosas.
Sin embargo, cada año, cada tiempo aparecen personas diciendo esto. Los que hacen osadas pretensiones de santidad demuestran por esto mismo que no se ven a la luz de la ley, no están espiritualmente esclarecidos y no aborrecen todo género de egoísmo y orgullo. De sus labios contaminados por el pecado fluyen las contradictorias declaraciones: soy santo, soy impecable. ¿Por qué estas declaraciones? ¿Saben? Porque no vemos a la luz de la ley de Dios. Solamente nos declaramos perfectos, santos, externamente. Pero en lo interior, ¿quién lo conoce? Solo Dios. Mientras muchos pretenden estar a la iglesia, viven criticando, juzgando, condenando a los demás, odiando, en envidia, celos, contiendas, que según la ley es pecado. Y así muchos pretenden estar libres de pecado, es decir, santos, mientras viven una vida, una doble vida. Que de nuestros labios, queridos amigos y hermanos, nunca salgan las contradictorias declaraciones: estoy santo, sin pecado. Y la aserción de estar sin pecado constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera dista mucho de ser santo. Es porque no tiene un verdadero concepto de lo que es la pureza y la santidad infinita de Dios, ni de lo que deben ser los que han de armonizar con su carácter. Es porque no tiene un verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús, ni de la maldad y horror del pecado, por lo que el hombre puede creerse santo. Cuanto más lejos esté de Cristo y más yerre acerca del carácter y los pedidos de Dios, más justo se cree. Esta es la amonestación para cada uno de nosotros, queridos amigos, que mientras más lejos de Cristo, más lejos de Dios estemos, más justos, más santos nos creemos. Por eso les mencionaba y les decía de que mientras más cerca estemos de Jesús, nos consideramos más imperfectos e indignos ante un Dios que es perfecto, santo, justo. Y bueno, no hay nadie, no importa cuán fervorosamente esté tratando de ser lo mejor, que pueda decir: no tengo pecado. El que dijese esto estaría en un engaño peligroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso dice Primera de Juan 1:8. ¿Cómo podemos escapar entonces de la acusación? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Debemos mirar a Cristo. A un costo infinito hizo un pacto para ser nuestro representante en los cortes celestiales, nuestro abogado delante de Dios. Un Dios de sabiduría que pesa las acciones de cada uno de nosotros. Decirte que no tenemos pecado, que no hemos pecado, es un engaño muy peligroso. Decir esto. Hay un Dios que pesa las acciones. De todos los motivos, los actos que hacemos, Dios pesa las acciones. Y algún día de muchos, que tal vez pretendemos estar santificados, se nos dirá: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Así es que jamás presumamos, queridos amigos, la santidad y la perfección. Los que ya sintieron el poder santificador de Dios no deben caer en el error de pensar que están libres del pecado, que ya alcanzaron los niveles más elevados de la perfección y que por lo tanto están fuera del alcance de la tentación. La norma de todo creyente debería ser mantener un carácter puro y bondadoso como el de Cristo. Día tras día podrá añadir nuevas bellezas y reflejar al mundo más y cada vez más la imagen divina. Día tras día tienes que añadir más belleza y reflejar al mundo cada vez más la imagen divina. Cuando venga Cristo no cambiará el carácter de ninguna persona. El precioso tiempo de gracia nos es dado para que lo aprovechemos, lavando las vestiduras y emblanqueciéndolas en la sangre del Cordero. La eliminación de las manchas del pecado requiere la obra de toda una vida. Cada día se necesita hacer esfuerzos renovados para refrenar al yo y negarlo. Cada día hay nuevas batallas que pelear y victorias que ganar. Cada día el alma debe ejercitarse en fervientes súplicas ante Dios por las grandes victorias de la cruz. Cada día tenemos batallas que pelear, batallas que ganar en el nombre de Cristo. No debemos de desconectarnos de la fuente de todo poder, porque la Escritura dice:
separados de mí, nada podéis hacer. Y la amonestación que se da a la iglesia de la Odisea es esta: la fe y el amor son el oro puro, o las verdaderas riquezas que el testigo fiel les aconseja a los tibios que compren. Por ricos que seamos en los tesoros terrenales, toda nuestra riqueza no nos habilita para comprar los preciosos remedios que curan esa enfermedad del alma que se llama tibieza. El intelecto y las riquezas terrenales eran importantes para suprimir los defectos de la iglesia de la Odisea o para remediar su deplorable condición. Sus miembros eran ciegos y sin embargo creían que nada les faltaba. El Espíritu de Dios no iluminaba sus mentes y ellos no percibían su estado pecaminoso, por lo tanto no sentían necesidad de ayuda. Cuando no percibimos, queridos hermanos, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, no necesitamos de nada. No podemos vivir sin la conexión de Jesús. La palabra de Dios dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros en esas luchas. Él nos ayudará. Pidámosle a Dios, queridos amigos, para que nos haga ver nuestro estado pecaminoso. ¿Qué debilidades tenemos? A veces más nos centramos en las debilidades y defectos de los demás, pero muy pocas veces nos dedicamos siquiera una hora para criticarnos a nosotros mismos, nuestras acciones, nuestros motivos que realizamos todos los días. En vez de criticar a los demás, dediquémonos tiempo para criticarnos a nosotros mismos. Sin embargo, los que verdaderamente han sido santificados tienen un concepto muy claro acerca de su debilidad. Conscientes de su necesidad, acuden a la fuente de gracia y fortaleza que están en Cristo, el único en quien reside toda plenitud y puede satisfacer sus necesidades. Al ser conscientes de sus imperfecciones, buscan la manera de llegar a ser más semejantes a Jesús y de vivir en mayor armonía con los principios de su santa ley. La permanente sensación de incapacidad los conduce a depender enteramente de Dios, quien les permite ejemplificar la obra del Espíritu. Los tesoros del cielo están disponibles para atender lo necesitado de todos los que interiormente tienen hambre y sed. Los que experimentan esto tienen la certeza de que un día contemplarán las glorias de ese reino que la imaginación apenas puede ahora concebir. Por eso, cuando contemplamos a Jesús, más cerquita de Dios estamos, nos vemos más débiles, imperfectos, indignos. Y esto nos lleva cada día a ser semejantes cada día más a Jesús. En cambio, si nos creemos santos, justos, esto más bien nos lleva a alejarnos más de Jesús y apartarse de Él. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios. Así es que en nosotros no hay ningún mérito, no hay justicia propia para poder justificarnos delante de Dios. Por eso Martín Lutero decía: ¿con qué se justificará el hombre para con Dios? En Job 9:2, ¿con qué? No hay. La Biblia dice de que nuestra justicia es como trapo inmundo, sucio, de que no hay méritos en sí nosotros para ganarnos salvación. Por eso se nos dice de que si algún día nos salvamos, o que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia de Cristo Jesús. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados, que quebrante el corazón y humille el alma delante de Él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos
inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser un fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo, pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y, sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse, Pedro. Sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que se quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegas a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en nuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Queridos amigos y hermanos, todos enfrentamos luchas, por más de que seamos jóvenes, adultos, niños, ancianos, todos tenemos luchas diarias, inclinaciones malas que vencer diariamente, defectos de carácter albergados desde la infancia, un temperamento malo, la crítica, la mentira, las burlas. Todo eso debe ser eliminado. Humillémonos día a día delante de Dios. Saquemos toda presunción de nuestra vida. Dejemos de excusar el pecado. Busquemos a Jesús todos los días para que nos ayude a vivir una vida correcta, así como Él vivió. Por nosotros mismos no tenemos poder alguno. Nadie hereda la santidad por nacimiento. Necesitamos cambiar nuestro corazón malo, depravado. Y eso no es de solo un día, es de toda la vida. La gracia no se hereda. Desde que el hombre cayó en pecado, se volvió enemigo, rebelde del Señor. No estuvo en divergencia, sino en armonía con Satanás. Y por eso necesitamos la gracia de Cristo todos los días de nuestra vida. Pidámosles ayuda para que nos ayude a vencer malas tendencias hereditarias, defectos de carácter. El Señor nos ayudará cada día a ser personas correctas, la manera de vivir entre amigos, entre hermanos, en la iglesia, con las personas de afuera. Doblemos rodillas al Señor y pidámosle que nos perdone nuestros pecados. Dios te ofrece la salvación, querido amigo, a todos. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, si alguno tuviera pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Él es un abogado que no se compra ni se vende. Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. En las luchas diarias que tú puedas tener, Él está ahí presente contigo. Él lo ha prometido así, estar todos los días. Solo depende de nosotros que le busquemos día a día y busquemos tiempo para acercarnos más a Jesús. Cuanto más nos acerquemos a Jesús, más indignos nos veremos y más pecadores. Que el Señor les bendiga.